Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Rosero, con ID 657378. En la presente actividad vamos a hablar sobre el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Como introducción, determinamos la importancia y el conocimiento del contenido de una calificación por pérdida de capacidad laboral, la cual se basa en la relevancia del mecanismo, el cual determina el porcentaje de las capacidades, habilidades y aptitudes que tiene un trabajador para el desempeño de sus actividades diarias en el puesto de trabajo. Igualmente, tenemos en cuenta que los procedimientos son importantes tanto en primera y en segunda instancia para un proceso de calificación ante las juntas de calificación, ya sean de orden territorial o de orden nacional. Haciendo una descripción detallada, en este caso tenemos en cuenta que es un accidente de trabajo que sucede o tiene su acontecimiento en una estación de servicio en la ciudad de Pasto. El trabajador tiene un contrato a término fijo de un año, su ARL es positiva, está afiliado a Colpensiones y su EPS es Nueva APS. Los hechos se presentan cuando la funcionaria, en acción de las actividades diarias suministrando combustible, en este caso a un taxi, donde también presta un servicio simultáneo a una motocicleta. En el transcurrir de prestar este servicio a los dos vehículos, se tropieza con las mangueras de combustible, lo cual genera una caída y la trabajadora se golpea su pierna izquierda, en tanto es remitida al centro asistencial por la APS, en donde se le diagnostican unas patologías, las cuales son S934, que es una torcería de tobillo en miembro inferior izquierdo, S824, que es una fractura conminuta con compromiso intraarticular de epífisis distal peroneal en extremidad inferior izquierda, como también el RC22, que es un síndrome doloroso regional complejo. En el proceso como tal, la atención primaria, al momento de haber sucedido el accidente, acude al sitio el jefe inmediato, el cual presta su atención inicial de acuerdo a su plan de contingencia ante cualquier eventualidad y posteriormente remite a la trabajadora al centro asistencial por su EPS. El diagnóstico que emite la EPS es la torcedura de tobillo en miembro inferior izquierdo, la fractura conminuta con compromiso intraarticular de epífisis distal peroneal de miembro inferior izquierdo y RS22, que es un síndrome doloroso regional complejo. Para el reporte de accidente se realiza el reporte de accidente de trabajo dentro del periodo de las 48 horas establecidas por la ley, haciendo una descripción exacta de los hechos, aclarando que esta situación del accidente es grave, dado a que la trabajadora presenta una fractura segmentada de un hueso largo de su cuerpo, en este caso el peroné. Para la investigación en este proceso, como también de revisión del accidente de trabajo, acude el responsable de seguridad y salud del trabajo de la empresa junto al COPAS y el jefe inmediato, con el fin de determinar cuáles fueron las causas exactas de que pudieron haber ocasionado este accidente de trabajo. En tanto a los procedimientos realizados a esta trabajadora, tenemos en cuenta que se realiza o se ingresa a la trabajadora a una rehabilitación integral para una posible reincorporación laboral. En tanto esto se reporta a la EPS que no se evidencia mejoría en la trabajadora, lo cual
ha prolongado las deficiencias y aumentado su dolor, lo cual determina que se debe continuar en un programa de rehabilitación integral. Como también se determina o se tiene en cuenta las determinaciones médicas y de fisioterapia que nos dicen que a partir del reporte de medicina y de fisioterapia, en donde se determina que la trabajadora no ha presentado mejoría con los métodos de recuperación y de los estudios que se han practicado allá. Se determina llevar el caso hacia la ARL para un proceso de calificación por pérdida de capacidad laboral. Para el proceso de calificación por la ARL, la ARL analiza el accidente de trabajo y procede a la calificación que tiene esa trabajadora, en donde pues se hace un cálculo a la deficiencia laboral presentada y a las áreas ocupacionales pertinentes. Y también se tienen en cuenta los diagnósticos anteriormente gestionados por la EPS, que se los vuelvo a mencionar, que son una torcedura de tobillo, el miembro inferior izquierdo, fractura conminuta con compromiso interarticular de epífisis distal peroneal de miembro inferior izquierdo y un síndrome doloroso regional complejo. En cuanto a la valoración y reportes, se determinan las deficiencias en extremidades superiores e inferiores con grado de severidad, lo cual presenta un grado de alteración del 16%. Se presenta una deficiencia en miembros superiores e inferiores del 3% y un grado de severidad en esa trabajadora de un 18,82% en su actividad laboral y áreas ocupacionales. Esto se remite al ARL, donde determina su calificación en una pérdida de capacidad laboral en un 10%. Este resultado es notificado a las partes interesadas, que son la EPS, Fondo de Pensiones y la empresa. La ARL también notifica a las partes interesadas el tiempo que tiene para poder solicitar su apelación al reporte por la ARL en su calificación. Este es recibido con inconformidad por la trabajadora. En las juntas de calificación de invalidez se remite el caso de, de esa trabajadora al área regional, en donde se determina un dictamen de calificación, el cual es un 17,15% de pérdida de capacidad laboral. Eh, este porcentaje o esta calificación se somete nuevamente a una apelación, dado que la trabajadora presenta una inconformidad con la calificación general. Este mismo caso se remite a una junta de calificación de invalidez de, de origen nacional, en donde determina o califica nuevamente a esa trabajadora con el mismo porcentaje dado por la Junta Regional, con un 17,15%. Igualmente la trabajadora presenta inconformidad con el dictamen y quiere continuar con una nueva apelación. Se tiene en cuenta que la Junta de Calificación Nacional ya es la última instancia para presentar apelaciones ante la ARL. Pero para continuar con el acto de apelación en el caso presentado, se debe acudir a un mecanismo de ámbito jurídico, aclarando que también esa trabajadora está sujeta a una indemnización por incapacidad laboral parcial, ya que fue calificada entre un 5% y un 49%. Esto de acuerdo al salario que haya ido devengando en su trabajo. Como conclusiones, podemos concluir que en este proceso se debe tener en cuenta los procedimientos establecidos por la norma actual para el reporte de accidentes de trabajo. De la misma manera, también se debe tener en cuenta la importancia de aplicar una exhaustiva investigación para dar claridad con los acontecimientos presentados en los accidentes o el accidente de trabajo.
y dar proceso al trabajador para una rehabilitación integral y, dado el caso, el seguimiento para los conductos de calificación por pérdida de capacidad laboral. Muchas gracias.